pues vamos a dar inicio. Nosotros vamos a estar trabajando en lo que es la mesa de prevención de impactos y efectos en la salud y qué decisiones serán necesarias para la toma o para las políticas públicas. La mesa está conformada por el doctor Álvaro Osornio, que nos va a hablar un poco en el tema de efectos y mecanismos tóxicos por la exposición a contaminantes en el aire, la doctora Patricia Segura, el doctor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Alberta en Canadá, la doctora Patricia Segura del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional, de Enfermedades Respiratorias, con el tema de la contaminación produce asma. El doctor Horacio Riojas del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, con el tema situación actual de los impactos a la salud por los contaminantes en el aire en México y sistemas de vigilancia, salud y ambiente. Y la doctora Beatriz Cárdenas de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con el tema tomadores de decisiones, la información faltante para la toma de decisiones. Entonces, para iniciar nuestra dinámica en esta mesa, la manera en que nos hemos organizado es que, si tomando en cuenta pues lo que el tema de este foro, que es el tema de cambio climático, nosotros nos vamos a enfocar más en lo que son, bueno, pues los contaminantes climáticos de vida corta, sabiendo que son los que poco a poco podemos ir asociando a efectos puntuales con respecto a los impactos que hay en salud. De los contaminantes climáticos de vida corta, pues tenemos el carbono negro, metano, el ozono y los hidrofluorocarbonos. Y en este sentido, estos sabemos que tienen una influencia del 30 hasta el 45% en el fenómeno del cambio climático, y nos vamos a enfocar sobre todo en el carbono negro y en el ozono. El carbono negro más, porque sabemos que es el núcleo, lo que va formando las partículas o el material particulado, como ya lo vimos en alguna de las presentaciones de esta mañana, y en el caso del ozono, pues porque es un gas reactivo y es reactivo con respecto a los efectos en salud. Estos son responsables de lo que hemos enfocado como los impactos o la influencia que pueden tener para enfermedades, y tenemos, por ejemplo, que tanto para lo que son índices de mortalidad, incidencias de morbilidad o el deterioro de calidad de vida, que es que se puede estimar como un número de días que dejamos de realizar nuestras actividades, y que pues obviamente eso también tiene un impacto. La forma en que lo vamos a ir desarrollando es que, bueno, primero vamos a hacer una pequeña ronda de los conceptos que ustedes ven aquí, para que cada uno de nuestros ponentes pues nos hablen del tema de trabajo que ellos desarrollan, que está relacionado con esto, y después hemos preparado una serie de preguntas que pensamos que son de interés y que están relacionadas con el tema que estamos trabajando. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Osornio. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, compañeros de mesa. Muchas gracias al público. Y vamos a hacer una breve introducción. Hay por ahí un par de diapositivas nada más para que no se vayan a dormir después de comer, no por otra cosa. Y un poco la manera en la que vamos a empezar es, cuando hablamos de contaminación ambiental y efectos en la salud, hemos acumulado una serie de información a lo largo del tiempo, en donde identificamos con mucha facilidad que un grupo pequeño de contaminantes que rutinariamente estamos monitoreando tienen un impacto, y aquí solamente me estoy enfocando a los efectos que se conocen en la población de niños, pero desde luego que esta lista crece en enfermedades afectando a adultos y adultos mayores. Y la pregunta desde el punto de vista científico es cómo estos grupos relativamente pequeños de químicos tiene tal poder que influye en una serie muy grande de enfermedades, donde los mecanismos que hacen que se desarrolle la enfermedad son muy diversos. Es una pregunta a la que no le hemos metido el esfuerzo que se requiere,
pero que ahora, conforme sabemos más cosas, como que se vuelve obvia. ¿Qué tiene en común, por ejemplo, el ozono y que un niño vaya a ser chiquito al nacer, o que se me desencadene un ataque de asma, o que evidencia reciente está influyendo en el espectro de autismo y el déficit de atención, por ejemplo? ¿Cómo es posible que este químico sea tan poderoso que impacte a la salud de una manera tan diversa? Y obviamente lo que tenemos que empezar a escarbar es, obviamente estamos asociando esas enfermedades con lo que medimos. Hay muchas cosas que no medimos, muchísimas cosas que no medimos. En las sesiones de la mañana eso ha translucido poco a poco. No ha habido quien no toque de la diversidad de químicos que están contaminando el ambiente. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la otra es que, sí, los estudios, la manera en la que estudiamos, lo que tratamos de hacer es ir descartando factores hasta que nos quedamos con uno. Es un pensamiento muy lineal. Yo trato de identificar un químico con una enfermedad, cuando en realidad estamos expuestos a mezclas. Y esa es la razón por la cual queríamos incluir en la plática del día de hoy el factor o la posibilidad de que las mezclas nos están afectando. En la sesión de antes de comer, si pasamos a la siguiente, nada más recordar, estamos trabajando con 5 contaminantes criterio. De ellos, quizás 2 nos están dando un indicio de que hay una química secundaria por ahí, ¿no? Y solamente 1, que son las partículas contaminantes, representan una mezcla compleja de químicos. Y no sé si sea por eso que la evidencia epidemiológica realizada en muchas partes del mundo puntualizan a este contaminante como el que tiene las asociaciones más fuertes con los impactos en la salud. ¿De veras son las partículas solitas las que nos producen todo eso? ¿O es que las partículas nos están representando la complejidad de la exposición a la que todo el mundo estamos expuestos? Eso nos va a llevar un buen tiempo para resolverlo, porque otra vez nuestro pensamiento tiende a ser lineal, nuestro pensamiento tiende a ser reduccionista, quitamos cosas y nos cuesta trabajo agregar cosas. Y también oímos hace un rato la no linearidad de las respuestas, que tampoco es algo que estemos incorporando, sobre todo al estudio del impacto de contaminantes en la salud. Quizás los disruptores endocrinos es algo que nos están enseñando, que dosis muy altas o dosis muy bajas pueden tener efectos, pero no las dosis intermedias, y eso nos está empujando a pensar en patrones y mecanismos no lineales. Creo que, bueno, nada más una palabra en cuanto a, ¿y esto qué tiene que ver con la prevención? Entonces, obviamente yo creo que hay 2 caminos. Uno es, ya tenemos mucha evidencia, ¿por qué tenemos que estar generando más evidencia? ¿Por qué la política pública no incorpora y reconoce que la contaminación es mala? Tengo que probar que es más mala para que podamos actuar, esa sería una. Y la otra es, bueno, los que emiten y los responsables de que esto esté como esté, son muchos procesos, ¿no? Si yo puedo encontrar un subculpable que me diga, este es responsable del asma, y este es responsable de los niños prematuros, y este es responsable de la mortalidad cardiovascular, podré regular a ese emisor, podré controlar y no frenar la actividad económica globalmente, pegándole a todos, y seleccionar aquellos sectores que son responsables predominantemente de un contaminante que sea más peligroso, y quizás sean parte de las 2 abordajes muy burdos que podemos tomar en la discusión más tarde. Gracias. Si me pone la presentación que dice Patricia Segura, se lo agradecería. Gracias. Bueno, me dedico al asma, he trabajado toda mi vida con el asma, y creo que todos ustedes han escuchado que cuando hay una contingencia o cuando hay algún problema de presencia de altas concentraciones de contaminantes, siempre decimos que hay más crisis asmáticas y hay más problemas por el estilo. ¿Me puede pasar la siguiente? Son como 3 o 4. La siguiente. Es un poquitito más adelante. Es que una de las cosas que quiero platicarles es que existen más de 300 millones de personas que padecen asma en el mundo entero.
Aquí tenemos que, digamos que se juntan dos elementos importantes: la predisposición a responder de manera exagerada ante los agresores ambientales y justamente la presencia de esos agresores ambientales. No todos los que están respirando un contaminante van a terminar generando un proceso asmático. Sin embargo, vamos a ver que ciertas personas que tienen una predisposición genética o factores medioambientales, un poco como Álvaro comentaba adelante, si me pasas la siguiente por favor, vamos a encontrar que estas personas van a pasar de tener unas vías aéreas que responden de manera normal a tener una vía aérea que responde de manera exagerada. Entonces, ¿qué hace ese salto? Ese salto de que yo pase de ser una persona sana a ser un hiperreactor. Bueno, la causa más conocida son las alergias, donde como va a responder el pulmón con estas broncoespasmos que son reversibles. Y la atopía, es decir, esta predisposición a responder exageradamente a ciertas sustancias alergénicas, no la tiene toda la población. Entonces hay otras causas que se están buscando que pudieran estarse desencadenando el asma. ¿Me pasas la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Una de las cosas que más se ha visto es que para que se desencadene un proceso alérgico necesitamos adyuvantes, es decir, sustancias que incrementen la respuesta del sistema inmune para que aquello que no debería de estarnos dando una respuesta no las empiece a dar. Y estos adyuvantes, los clásicos adyuvantes son, nos comentaban hace rato. Permítame, es al revés, y esta cambia y de medio está en... Muchísimas gracias. Gracias. Con razón. Gracias. Hace rato comentaban de toda la presencia, por ejemplo, de aeroalergenos, que son sustancias químicas que pueden desencadenar una respuesta alérgica, pero no necesariamente la generan. La mayoría de las veces es porque vamos a tener junto con ellos, van a entrar junto con ellos estas respuestas que se llaman, estos adyuvantes, que se asocian sobre todo a partículas de diésel, oxidantes, metales, todos estos que generan estrés oxidante, que prenden al sistema inmune y hacen entonces que se genere una respuesta. Y aquí una foto para que vean cómo entran juntos, o sea, la partícula, el péptido, vamos a pensar, o la partícula de polen, junto con los metales y junto con todas estas sustancias. Y siempre nos hemos preguntado, ¿el contaminante de la Ciudad de México es capaz de desencadenar asma? Así que bueno, nosotros trabajamos, hace rato decía Álvaro, con modelos experimentales animales, donde aquí, justamente en el laboratorio de la doctora Andrea Vizcaya, podemos exponer en tiempo real a los animales tanto el material particulado como al ozono, que ahorita voy a platicar un poco más adelante, bueno, en otra de las rondas, sobre esta combinación. Nosotros todo el tiempo tenemos material particulado y todo el tiempo tenemos ozono. Entonces los CIMECAS siempre están hechos para un contaminante, pero no estamos tomando en cuenta que están los dos todo el tiempo presentes. Entonces evaluamos esto y se miden usando fisiología respiratoria para ver el broncoespasmo. Aquí vemos cómo estaría un animal sin poder respirar con ese broncoespasmo. Y aquí vale la pena comentar que cuando al animal se hacen alérgicos a la clara de huevo, si yo no le pongo un adyuvante que es hidróxido de aluminio, ellos jamás van a responder. Pero este verdecito, si yo lo pongo con PMs 2.5 obtenidas del ambiente de la Ciudad de México, inhaladas como las respiramos nosotros, se sensibilizan, se hacen asmáticos. Entonces, en un modelo controlado por completo, ya observamos que el material particulado de la Ciudad de México es generador de asma como tal, pero los que ya son asmáticos, es decir, animales a los que yo ya los hice asmáticos y después los expongo al material particulado, estos responden severamente y muchos de ellos hacen crisis que se llaman cuasi fatales o fatales. ¿Ok? Entonces es importante que tenemos que tomar en cuenta a estas poblaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Andrea me puso aquí un tema que me tardaría más o menos como 45 minutos en explicarles, pero voy a utilizar una de las diapositivas un poco para la anterior. Ahí. ¿Qué ha aportado la epidemiología, los estudios epidemiológicos sobre los efectos
en salud de las poblaciones en todo el mundo y en México. Afortunadamente, desde hace 30 años se ha generado un cuerpo de conocimientos bastante fuerte y bastante sólido que nos permite aseverar algunas cosas que tienen que ver con los contaminantes y la salud. En México, como en otros países, se han hecho estudios para ver la asociación entre los contaminantes y la mortalidad general y mortalidad por causas. O sea, hay, digamos, un consenso en estudios de corte realizados en diferentes partes del mundo. Más o menos podemos hablar de un 6% de incremento por cada 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Eso ya no necesita ser verificado, es algo que se ha venido observando en muchas ciudades del mundo y fue, digamos, hace 25 años, 30 años, la base principal sobre la cual se fue construyendo un cuerpo de conocimientos bastante sólido al respecto. En México, por ejemplo, se hizo un estudio para medir el crecimiento pulmonar de los niños expuestos a los contaminantes y básicamente se describió cómo los niños que están expuestos a altas concentraciones no alcanzan un crecimiento pulmonar normal. Entonces esas también son, y esto fue un estudio de seguimiento bastante grande. La doctora ya ha hablado sobre los efectos en los niños asmáticos. Con toda esta base fisiopatológica se han realizado también estudios en los que se ha visto cómo incrementa la incidencia de crisis asmáticas cuando los contaminantes, especialmente las partículas, aumentan. Y, por ejemplo, en la parte de enfermedad cardiovascular también hay bastante evidencia, no solamente en la parte de mortalidad, sino en estudios de exposición personal en los que se ha visto cómo el incremento de monóxido de carbono, de partículas PM2.5, disminuye la capacidad del corazón para responder adecuadamente, y esa es básicamente la base sobre la cual se ve que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de infartos cuando los contaminantes aumentan. También se han hecho estudios para ver incremento de egresos hospitalarios, aumento de ausentismo escolar en los niños. Entonces, digamos, lo que quiero decir ahí es que hay un cuerpo de conocimiento bastante sólido. No quiere decir que sepamos todo, como decía Álvaro, podemos seguir haciéndonos preguntas, y como tenemos que vivir de eso, tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Entonces ahora estamos viendo el efecto de los contaminantes, por ejemplo, en enfermedades crónicas, como diabetes, como deterioro cognitivo en adultos, como deterioro cognitivo y de aprendizaje en los niños, y esas son las preguntas actuales que nos estamos haciendo. También tenemos, como tal vez ustedes lo conocen, estimaciones de cuál es el costo de la contaminación en diferentes ciudades de México, haciendo estimaciones de la mortalidad evitable, que es, digamos, la metodología que la Organización Mundial de la Salud utiliza para promover la gestión de mejores niveles de calidad del aire. Además de eso, se está estudiando, por ejemplo, el efecto de dióxidos de azufre, de nitrógeno, en el inicio de enfermedad pulmonar crónica, que es muy importante, y también de cáncer. Perdón. Finalmente, en la parte de sistemas de vigilancia, es poco lo que tenemos desarrollado en México. Si consideramos los sistemas de vigilancia como una vigilancia continua de indicadores de ambiente y de salud. Afortunadamente cada vez tenemos mejores sistemas de monitoreo y eso es muy importante en términos de prevención. Es el instrumento principal que tenemos para prevenir los efectos que ya se han descrito. El problema con los sistemas de vigilancia de salud ambiental es que requieren la integración de indicadores de ambiente y de salud. Entonces, no son sistemas de vigilancia epidemiológica tradicionales en los que simplemente se hace conteo de los eventos en salud, sino que se debe integrar la información ambiental también. Entonces, como vamos a comentar más adelante, apenas ahora en la Ciudad de México se está comenzando a desarrollar un sistema de vigilancia que justamente incluye las dos partes, la parte de ambiente y la de los impactos en salud. Gracias. Gracias. Bueno, pues siguiendo un poquito con el tema de monitoreo que mencionaba Horacio,
¿Qué información es necesaria todavía para tomar o para diseñar políticas públicas o para evaluar las que están funcionando o diseñar alguna otra? Bueno, una información básica y que creo que cada vez nos acercamos más el sector salud y el sector medio ambiente que genera este tipo de datos con respecto a contaminación atmosférica y que ya incluye datos como contaminantes de vida corta, ¿no? En algunos casos. Es saber si la cantidad de información, si la frecuencia de la información en la que se está generando realmente es útil como para encontrar este tipo de relaciones, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas. ¿En qué manera no vamos separados en la cantidad de información que se genera sobre contaminantes, sobre dónde están, sino también considerar las mezclas o los impactos en las mezclas, ¿no? La siguiente, por favor. La otra es, la siguiente. Si yo les presento ¿no? Este mosaico, créanos que bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, el gran reto que tenemos siempre de explicar si hay o no cambios en las condiciones de la calidad del aire y después cuáles son los impactos que se tienen, ¿no? Ahí tenemos un gran reto. Una de las formas que parece que se ha encontrado que mejor comunican a la población en general es por un mosaico. Este mosaico lo que les muestra es, desde 1990 hasta 2017, cada cuadrito es la concentración máxima que se midió de ozono horaria en la zona metropolitana del Valle de México. La estación que haya reportado la concentración máxima es la que se presenta allí. Y la dificultad en este caso de demostrar si hay o no mejoras o si hay o no impactos en la salud es, bueno, ¿cómo mostramos que pese a que han cambiado los niveles, las normas de calidad del aire o los índices que utilizamos, que ya lo mencionó Pati, ¿no? La dificultad es que este índice menciona solamente aquel contaminante que se haya presentado a mayor concentración. Todavía estamos pendientes en la discusión de cuál es el índice ideal para que realmente refleje los impactos en la salud y podamos hacer una prevención y entonces podamos tener acciones, ¿no? O sea, ahí lo que muestra es, bueno, si yo uso el índice que estoy utilizando hoy por hoy, pues cómo se verían años pasados, ¿no? Entonces, bueno, un argumento es, pues en los 90s casi todos mis días eran morados, o rojos, muy poquitos verdes, y conforme han pasado los años, pues estoy teniendo todavía rojos, todavía tengo un par de morados en los últimos 5 años, pero cada vez tengo más verdes y más amarillos. Sabemos que no es suficiente, lo que tendríamos que tener es cada vez menos amarillos, porque justamente ahora hay mucho mayor evidencia que no es suficiente estar ni en el rojo y ya no estar en el morado, sino estar en el verde. Entonces, en términos de qué información necesitamos, pues todavía necesitamos tener mucho más, todo este vínculo en que nos permita saber, ¿es pertinente para la zona metropolitana del Valle de México seguir de verdad trabajando en ozono? Por supuesto, por todo el tema de las mezclas, pero hay otros, creo que es la siguiente, hay otros contaminantes que se están midiendo, este es PM10, PM2.5 no se tiene todos los años, creo que si no lo puse, ¿no? Pero hay otros contaminantes que pues todavía tenemos, todavía la discusión, me acuerdo de la discusión de hace 10 años con Horacio, si teníamos que seguir enfocándonos en PM10 o nada más en PM2.5, bueno, es justamente por el tema de las sinergias y por el tema también de las evidencias que hay de la presencia de algunos contaminantes, ¿no? Entonces yo diría que definitivamente qué información necesitamos es esta relación de las mezclas de contaminantes que además es única para cada una de las ciudades y que desafortunadamente no tenemos toda la información. La otra es con qué frecuencia necesitamos esta información. La mayoría de las ciudades todavía tenemos datos de partículas de concentraciones diarias, pero es una sola mezcla integrada, no tenemos el perfil diurno. Y tampoco tenemos una representatividad espacial, que sabemos que es importantísimo para ver dónde está la población expuesta versus la concentración a la que está. La verdad es que también, así como este indicador de calidad del aire nos da una idea muy gruesa, y solamente vemos un contaminante por vez, pues también lo que sabemos es que cuando hablamos de una concentración o un nivel que se está reportando en alguna ciudad, sabemos que hay puntos en donde la concentración incluso es muchísimo mayor de la que estamos reportando. ¿Qué información necesitamos también? Pues mucha información que nos permita comunicar mejor por qué es necesario hacer políticas o programas que a veces son bastante impopulares, ¿no? Y la parte de costos que mencionaba Horacio, cuando se implementa un programa, una política que en efecto va a tocar a algunos de los emisores, y entre ellos somos nosotros, ¿no? Como ciudadanos, pero hay sectores que además económicamente son importantes. Entonces el gran reto es
¿Qué información presentamos? ¿Cómo somos contundentes? Pese a que hay toda esta cantidad de información científicamente validada de los impactos en salud, ¿por qué a veces nos es tan difícil todavía mandar el mensaje de que es necesario tener políticas y programas públicos, que todos vamos a tener un costo en ellos, ¿no? Creo que aunque ya hay esta información, pues ustedes recordarán todavía hace un año toda la dificultad de poder explicar qué significa evitar el número de muertes. Muchas gracias. Si regresamos a la presentación, por favor, de la mesa a la presentación. Entonces la siguiente, si me ponen la siguiente. Bien, entonces como primera pregunta de discusión nosotros hicimos un ejercicio donde estuvimos intercambiando pues estas preguntas. Tengo una mesa muy dinámica y plantearon casi 15, entonces yo hice mi mejor esfuerzo por reducirlo a 4, por eso esta quedó un poquito larga, pero la ronda, el planteamiento es así. Además de ozono y partículas, bueno, ¿qué información sobre exposición simultánea? Tenemos varios contaminantes NOx, ya este día se han estado planteando varios, y otros contaminantes para una mejor protección de la salud de la población, y si la regulación tiene que también estar orientada a la inducción de enfermedades crónicas, que bueno, ya lo comentaron mis compañeros de la mesa, el bajo peso al nacer, las enfermedades neurológicas, renales, metabólicas, la influencia de las mezclas y los tiempos de exposición. Entonces, pues yo planteo la pregunta y pues si alguien quisiera en 3 minutitos darnos su opinión. Lamento que sean 3. Si me puedes poner la presentación de Patricia Segura. Rapidísimo, nada más, esto que les platiqué del modelo experimental de asma, hicimos este mismo trabajo en 2 épocas del año, ahora evaluando la respuesta que tenían los animales dependiendo de la época del año. Algo que es crucial, hemos hablado mucho de lo que son los contaminantes, los que están presentes, pero no hemos hablado de lo que es la persona, es decir, el individuo, la respuesta individual. Una de las cosas cruciales que yo les platicaba es cómo va a responder el sistema inmune. Entonces tenemos, a grosso modo les voy a decir, nosotros respondemos o hacia mecanismos que nos llevan a responder a las infecciones, por ejemplo, y otros que nos llevan a responder de manera inflamándonos, vamos a pensarlo. Bueno, la respuesta que el sistema inmune va a hacer va a depender del tipo de agresor que está entrando a nuestro cuerpo. Y entonces una de las cosas que quisimos evaluar era qué pasaba con la exposición a estos contaminantes dependiendo de qué contaminante se estaban analizando. Esta es la composición del material particulado a que fueron expuestos los animales obtenido del ambiente, y vamos a ver que se hicieron en 2 épocas, la seca fría, que fue en octubre-noviembre, si no me recuerdo, sí, noviembre, y la seca caliente, que fue en marzo-abril. Los componentes, vamos a ver que principalmente en la época seca-fría tuvimos muchísimos metales, todos los que se puedan imaginar, inclusive en la seca caliente hubo plomo, a lo mejor hubo cuetazos ese día ahí en Tucumán o alguna cosa así por el estilo. Tenemos muchísimos hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en la época seca caliente, seca fría, que sería noviembre, vamos a pensarlo, mucho menos concentración en la época seca fría, pero por ejemplo endotoxinas y glucam vamos a encontrar mucho más en esta época seca, fría, que en la época seca caliente. Y aquí es súper importante, les platicaba yo que si yo pongo la combinación de ozono y material particulado, en la época seca fría, en noviembre, el tener ozono y material particulado hace que la respuesta de los animales sea severísima, inclusive puedan morir al ser expuestos al contaminante. Bueno, esta misma bolita roja quiero que la vean de este lado. En la época seca caliente nos pasa todo lo contrario. Si el animal recibe ozono también, hay una protección y resulta que ya no hacen broncoespasmo. Entonces ahí la gran diferencia es en la composición que tiene el material particulado. Haciendo una comparación entre la respuesta que sería inflamatoria versus la respuesta para infecciones, vamos a pensarlo,
la época seca fría favorece las respuestas inflamatorias, mientras que la época seca caliente evita las respuestas inflamatorias y hay una respuesta más de tipo TH1. Entonces esto es importante porque ya le metimos otro componente. Ya no nada más es si tengo solo, si tengo material particulado, sino cómo va a responder el cuerpo dependiendo del componente y de la época del año. ¿Puedes volver a poner la pregunta? Me repite la pregunta. Cuando uno ve esta pregunta, empieza así como que las tendencias se van hacia dos lados. Uno es decir, bueno, ahí está ozono en partículas, por favor terminemos de hacer bien todo el reporte de PM2.5 que no se hace en todo el país. Por favor pongamos un límite a las contingencias para PM2.5 también. Toda esa parte como del rezago que hay de lo que se tendría que hacer en términos de vigilancia para los contaminantes que ya tenemos, y en específico para PM2.5, porque como ya mencionó Álvaro, son las más tóxicas, tienen una composición muy importante. Entonces, esa sería como la primera respuesta. Por favor terminemos de hacer eso, porque si no, no cumplimos con el rezago. Después, claro, sí quisiéramos saber por regiones qué tienen esas partículas, ¿no? Justamente para ver lo que se está discutiendo y no solamente ver si las partículas del suroeste son las mismas que las del norte. Esa sería otra cosa. Y después, el rezago que tenemos en la vigilancia de otros contaminantes que en otras partes del mundo ya están regulados, como los hidrocarburos, como benceno, tolueno, gileno, que en términos de efectos a largo plazo son muy importantes y que nosotros todavía no estamos vigilando adecuadamente. Entonces, ahí podemos empezar a pensar en lo que puede ser más de avanzada, pero que a lo mejor no es tan relevante ni se puede financiar tan fácilmente. También quisiéramos que se empezaran a monitorear PM1, ¿no? O carbono negro en todo el país, también porque tiene esta cuestión con cambio climático. Entonces, sí habría como una agenda de, digamos, actualizar la vigilancia de los contaminantes que ya venimos vigilando, pero bien, más la incorporación de otros que pueden tener efectos a largo plazo y que están relacionados con la enfermedad crónica. Bueno, yo ahí trataría o sea, mi pregunta más que respuesta es que además de ozono y material particulado en general con todos los tamaños, incluyendo los ultrafinos, ¿no? Es pues la información misma sobre la exposición, o sea, porque muchas de las veces estamos asumiendo que la concentración medida en aire ambiente es igual a exposición, y sabemos que en muchos casos se sobreestima o se subestima, dependiendo, y que cuando la estamos subestimando a lo mejor no estamos considerando mezclas de otros contaminantes. Entonces yo creo que aquí todavía tenemos además de todos los pendientes, ¿no? De seguir midiendo, de seguir reportando. El otro es cómo hacemos ahora el vínculo entre exposición y la medición de contaminantes, ¿no? Está cada vez más, hay mucho más demanda cada vez de la sociedad civil en particular, ¿no? De yo quiero saber qué mido, o incluso estar desconociendo los niveles ambientales que se reportan, porque a lo mejor no representan lo que tú estás expuesto, pero también a lo mejor estarías entonces sobreestimando la exposición del resto de la población. Entonces yo creo que ahí el término de exposición tenemos mucho que hacer. Necesitamos, además de otros contaminantes, y en efecto identificar cuáles ya estamos midiendo, pero que a lo mejor nuestras normas de salud ambiental todavía están muy atrasadas, ¿no? En cuáles deberíamos poner, o sea, la lista es muy grande, tenemos que actualizar óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, tenemos que actualizar plomo. ¿Cuáles de todos ellos, entre esta larga lista de pendientes, tendríamos que priorizar? Y sobre si la regulación debe estar orientada también a mitigar la inducción de enfermedades crónicas, pues definitivamente, pero yo creo que ahí es justamente el gran debate, nos enfocamos a efectos agudos o a efectos crónicos. A ver, yo creo que con lo que hay de ozono en partículas se puede hacer algo. Yo no creo que necesitemos generar más cosas para empezar a prevenir. Quizás aquí yo metería otro ángulo, y el ángulo es cómo educamos a la gente a usar esa información, ¿no? Ni siquiera los médicos sabemos dar recomendaciones de cómo orientar a un paciente para que utilice la información que se publica
y pueda monitorear su respuesta a los contaminantes. O sea, creo que no estamos usando óptimamente la información con los huecos que ya se mencionaron, pero creo que ahí todavía hay oportunidad para trabajar más. En relación a las enfermedades crónicas, ahí yo quizás voy a contrapuntearlos un poquito, pero todavía no tenemos evidencia clara. La relación de contaminantes con el desarrollo de enfermedades crónicas no es clara. ¿Me va a exacerbar una enfermedad crónica existente? Sí, es muy clara. Pero yo puedo culpar a la contaminación de que me va a dar un infarto, todavía no sabemos. Entonces, ahí tenemos que ser más claros en la manera en la que vamos a manejar esta información y cómo comunicarla a la población. Y en cuanto a las mezclas, otra vez, si el criterio es decir voy a escoger plomo, porque sé que plomo tiene un impacto en el neurodesarrollo muy importante, de veras es lo que queremos tener dentro de la mezcla para evaluar el impacto de la mezcla. Creo que esa decisión requiere de mayor pensamiento, y quizás la mezcla debería de manejarse, o el monitoreo de la mezcla, dependiendo de las fuentes importantes de la región. Eso es algo que ya no toqué en mi forma introductoria, pero yo creo que la huella digital de la contaminación de cada ciudad es diferente, y el impacto que va a tener en la población debe de ser diferente. A lo mejor por eso en unos países vemos que hay más impacto en asma y en otros va a haber más impacto en infección, en enfermedad cardiovascular, o en qué trimestre me va a afectar si el niño va a nacer con bajo peso al nacer, etcétera, etcétera. Ahí tenemos todavía muchos huecos que no tenemos respuesta, y por lo tanto, si vamos a pensar en una acción preventiva, pues regresaría a tomar una actividad precautoria totalmente. Es decir, yo sé que la contaminación es mala, reduzcamos la exposición a la contaminación y luego averiguamos cuáles son los mecanismos, pero por lo pronto bajemos la exposición de la población. Gracias, doctor. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como segunda pregunta planteamos, un poco ya el doctor Riojos nos dio un antecedente, ¿cuánto hemos avanzado en la prevención de enfermedades o la protección a la salud y en dónde estamos? Las pocas o muchas, no sé, medidas preventivas que por ahí han surgido, y casi siempre surgen de respuesta inmediata porque tenemos una crisis, no porque realmente tengamos un programa para ir evitando el desarrollo o los efectos a la salud, sino pues el año pasado y el anterior por las contingencias y tal, es cuando hemos pensado y desarrollado acciones preventivas. Y entonces el impacto, ¿cuánto hemos avanzado en desarrollar esas acciones preventivas para cuando tenemos contingencias, y en general por la situación que tenemos de calidad del aire en la ciudad o en nuestras ciudades? ¿Quién gustaría? Gracias. Vamos a ver. Ahora yo. Bueno, a mí aquí me gustaría, de hecho, me quedé pensando después de esta lluvia de preguntas que tuvimos la semana pasada, yo creo que hay dos cuestiones preventivas. Una es voy a prevenir la contaminación y la otra es voy a prevenir los efectos de la contaminación en la salud. Creo que mayoritariamente tratamos de prevenir la contaminación. Todas las acciones de gobierno han sido a disminuir emisiones. Y un problema muy grave es que nunca hemos puesto en operación un sistema que me permita valorar el impacto de esa medida preventiva. ¿De verdad estoy previniendo el impacto en la salud o no? No sabemos. Otra vez, por un lado no queremos tomar un principio precautorio y decir bajemos la exposición, no me importa lo que pase, pero por otro lado estamos tomando medidas para modificar las emisiones y asumimos que eso está previniendo el impacto en la salud. O sea, hay un hueco muy grande, y eso tiene que ver con el sistema de vigilancia que Horacio ya tocó un poquito y quizás lo va a retomar en un momento. No hay un sistema de vigilancia que nos permita vigilar las enfermedades que pensamos están asociadas a la salud. Hay un hueco muy grande aquí y en muchos lugares. Lo que pasa es que los países ricos recolectan su información administrativa de una manera más sistemática, y es mucho más fácil hacer estudios de impacto de contaminación porque los datos están. En nuestros países no podemos, si acaso mortalidad, pero si yo quiero que me digan datos exactos de la incidencia de asma en México, no los tenemos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el impacto de mi medida precautoria en las emisiones en el asma cuando no tengo los datos de asma para medir
para medir ese impacto. Bueno, yo también retomando un poco de lo que han comentado, yo creo que tenemos muchos elementos para poder hacer todas esas mediciones, pero no se usan. Comentaba Álvaro, precisamente esta app que tenemos para conocer la calidad del aire, que tiene geolocalización, etcétera, la mayoría de la población no la conoce, de verdad, y menos los médicos. Entonces, ni siquiera hay como esta posibilidad de que uno le recomiende al paciente, oye, es que mira, aquí tienes hasta de manera preventiva la posibilidad de que mañana va a haber una contingencia o puede haber una mala condición del aire. Si yo tengo un hijo asmático, pues ese día, antes de tener que parar por el hoy no circula, que salga a hacer ejercicio, pues desde antes ya podemos ver que las condiciones no van a permitir de que esté expuesto. El otro punto que bien comenta Beatriz es de verdad que es la exposición, no tenemos idea. Aarón y Iván y varios de los que están aquí están trabajando desde cosas de la estatura que tiene una persona, que tan cerca esté de la fuente o de la generación, que no es lo mismo que tengamos a una persona que entre a su oficina a las 7 de la mañana y salga a las 7 de la noche y a lo mejor ya no estuvo expuesto, a que tengamos a alguien que trabaja en un puesto de periódicos afuera, en un crucero. Entonces, simple y sencillamente estas circunstancias no se están tomando en cuenta. Y efectivamente todo el manejo de la información, que creo que en otra pregunta lo vamos a comentar, no hay, el manejo de estas bases no está organizado en ningún sentido. El IMSS tiene sus valores, el ISSSTE tiene sus valores, la Secretaría de Salud tiene sus valores, la Secretaría de la Ciudad de México de Salud, y no hay, falta muchísima comunicación. Entonces no podemos desde ahí empezar a saber primero qué pasa con esa exposición y qué efectos de verdad tienen en la salud, para saber si esto que nos mostraba de los mosaicos, que a mí me parece fabuloso, ¿cómo voy a saber si de verdad me ha disminuido o mejorado o modificado así que tenemos otros muchos pendientes. Bueno, entonces voy a no estar de acuerdo para que sea más divertido. Los estudios, por ejemplo, de mortalidad y de efectos se han hecho con la información de las redes. Eso ha sido suficiente para estimar el efecto a nivel poblacional, y se han hecho, digamos, comparaciones entre la exposición personal y la ambiental sin que eso deje de ser un pendiente. Dicho eso, creo que en la medida en que hemos reducido las concentraciones de los contaminantes, hemos ayudado a prevenir enfermedades. O sea, es como verlo desde la otra perspectiva. Justo lo que estamos haciendo en uno de los proyectos es estimar cuál es la mortalidad que se ha evitado por haber disminuido las concentraciones de ozono y de partículas de los niveles que los teníamos en los 90. Y eso genera un número bastante importante de eventos prevenidos. Eso es para, digamos, para confirmar esta relación entre que tienen los efectos y las exposiciones. Así como también estimamos a ver cuántos son, porque no tenemos los niveles de la OMS. Bueno, también se puede estimar cuánto hemos evitado por haber bajado las concentraciones. Entonces yo creo que sí hemos avanzado. Hemos tenido durante varios años el INMECA como un instrumento de comunicación que se ha evaluado y que se ha reformulado, y que estamos por, digamos, tener una nueva versión de eso. Creo que sería muy importante que a la hora que salga consulta pública el nuevo índice, todo el mundo participara en conocerlo y tener recomendaciones al respecto, porque creo que también va a ser un paso adelante en esta cuestión de prevención de enfermedades. Entonces, yo diría que tampoco es que no se haya hecho nada. Creo que hay avances, y tampoco tenemos bien estimada cuál ha sido el impacto de cada uno de los programas durante los últimos 25 años que han contribuido a la reducción de contaminantes y a prevenir efectos en salud también. En la siguiente ronda voy a tratar de poner la diapositiva la que me interesa un poco para ilustrar eso. Bueno, yo retomaría el tema de, nada más como comentarios. En efecto, o sea, sí se pueden hacer muchas evaluaciones de la exposición, pero yo creo que lo que sí tendríamos que reconocer es que de verdad hay mucha preocupación, y no necesariamente la comunidad científica,
y no necesariamente de parte de los gobiernos. En algunos países ya lo están atendiendo, el tema de la exposición de estos de hotspots, ¿no? Que no necesariamente representan el día a día, pero que sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Yo creo que esa parte no la hemos tomado en cuenta y creo que aquí en México todavía tenemos mucho que hacer. Con respecto a si hemos avanzado en la prevención de enfermedades o protección de la salud, pues bueno, justamente con esta evaluación de casos evitados al haber reducido tanto con medidas con datos de inventario de emisiones o medidas en concentraciones ambientales, lo que sí vemos es que no estamos como hace unos años, ¿no? Lo que todavía creo que no tenemos muy claro es si estos cambios, por ejemplo, en los niveles de activación de contingencia realmente tienen un impacto. Yo sí me preguntaría, porque lo que sí logramos es confundir a la población en de que la contaminación del aire empeoró, y eso no es cierto. Simplemente tenemos más eventos a un nivel de activación menor. Y en este proceso creo que también creamos mucha confusión, porque pese a que tenemos muchas herramientas como la app, como el pronóstico de calidad del aire, sí tenemos algunos indicadores. Algunas ciudades pueden decir, bueno, tuve más descargas, no tuve más descargas, tengo más usuarios o menos usuarios. Lo que no sabemos es cómo lo están usando para proteger a la salud. Y el ejemplo más claro del programa de contingencias es que cuando estamos en contingencia fase 1 por ozono, lo que sabemos es que el ozono, los niveles máximos se van a presentar después de las 4 de la tarde, no a las 11 de la mañana. Y algunas zonas, algunas escuelas dejaron a los niños de exponerse al aire a las 11 de la mañana, cuando, pues sí, hay un problema ahí de comunicación. Estamos en fase de contingencia, sin embargo me dejas ir a correr, sin embargo me dejas andar en bici, no entiendo. Entonces la parte, otra vez la que decía Álvaro, es pues cómo nos educamos y cómo educamos a nuestra comunidad para que realmente utilicemos esa información, y en lugar de sentir ese desazón que habíamos avanzado, pues ahora estamos peor. Y entonces ahora empiezo a asociar muchas cosas con pues porque la contaminación está peor y pues no. Y el impacto de las medidas preventivas yo creo que va mucho en eso. En efecto, nos hemos enfocado mucho en medidas que prevengan las emisiones, pero no necesariamente estamos evaluando cómo las medidas, por ejemplo, el programa de contingencias, si realmente estamos teniendo un impacto en que la población cambie sus hábitos. En efecto, si yo sé que tengo ciertos problemas de salud, podría evitar salir a ciertas horas o reducir mi exposición, pero no necesariamente a unas horas en donde no voy a tener exposición. Ahora, si vivo en el norte de la ciudad, a lo mejor sí, a las 11 de la mañana no salgo, pero no es por contingencia, sino porque tengo altos niveles de partículas, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y la pregunta es cuando decimos que hemos avanzado o no, pues yo creo que si salimos un poquito de la zona metropolitana, pues deberíamos preguntar qué ha pasado en el resto del país. Muchas gracias, doctora. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Entonces, en esta... Sí. Está muy larga, pero hice un gran esfuerzo por resumirlas. ¿Cómo actualizar y fortalecer la información de la vigilancia epidemiológica para incluir padecimientos relacionados con la contaminación atmosférica? Y hemos medido el impacto de la vigilancia como un instrumento de prevención de las enfermedades por la exposición a los contaminantes. Aquí, bueno, pues más que nada es la información de vigilancia que tenemos, ahora sí que observar a los que estamos observando, ¿no? Lo observado, qué impacto tiene, son herramientas útiles, nos sirven o nos han servido para la prevención de la salud, y bueno, pues qué opinión les merece lo que ustedes saben de esto. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. El epidemiólogo. Sí, claro. Ahora sí. ¿Puedes poner mi presentación? Bueno, para aclarar un poco la siguiente. Ahí va. Entonces, nosotros cuando hablamos de vigilancia en salud ambiental, podemos hablar solamente de los efectos en salud o solamente de las exposiciones. Aún si lo hacemos así, estamos viendo solamente una parte del problema. Otros países como en Colombia y en Brasil se están incorporando indicadores de otros ambientes, de otras cuestiones que están en el ambiente para hacer vigilancia en salud ambiental. Nosotros hasta ahora estamos solamente en aquella parte de allá.
Y entonces, e incluso a los médicos es muy difícil explicarles que va a haber un sistema de vigilancia epidemiológico donde se van a incluir los niveles de los contaminantes. Eso en estricto no es lo que los médicos entienden como un sistema de vigilancia epidemiológica. Porque el sistema de vigilancia epidemiológico es cuántos asmáticos son, cuántos se murieron, ¿no? Cuántos se murieron de POC, etc. En cambio, acá lo que estamos tratando de hacer como experimento, entre comillas, en la Ciudad de México, es tratar de desarrollar primero un sistema de vigilancia que incluya las exposiciones y los efectos. Entonces, en lo que se está trabajando en la ciudad es en seleccionar una serie de unidades centinelas en la Ciudad de México que midan una serie de 7 padecimientos que está comprobado que están asociados con la contaminación. Sí, esa parte de la pregunta la podemos ya tener respondida, porque ya sabemos que el asma, las infecciones respiratorias y otros padecimientos se ha visto por los estudios epidemiológicos que están asociados con la contaminación. Entonces, se hace una vigilancia de esos 7 padecimientos. Lo que le ha costado mucho trabajo a la Ciudad de México es cuando nosotros le decimos que esa información se tiene que reportar diario, porque actualmente el sistema de vigilancia epidemiológica en México solamente reporta casos semanales. Y dadas las características de esta exposición, nosotros tenemos que tener datos diarios. Entonces, en la Ciudad de México se ha montado este sistema que por primera vez reporta casos diarios. Pero prácticamente sería el ejemplo del único que hay, ¿no? Entonces, es muy importante ese único que hay, evaluarlo y validarlo. Quiere decir, ver si la información es confiable, si todos los médicos, todas las unidades están reportando bien, para poder, en lo que en vigilancia epidemiológica se llama, es poner niveles de alerta. Es decir, yo en promedio tengo N padecimientos respiratorios, por infecciones respiratorias. Cuando tengo 15 más, entonces ya tengo un foco rojo, ¿no? Entonces, ese sistema de vigilancia epidemiológico en México está en desarrollo y, digamos, a nosotros nos han pedido que lo desarrollemos en Ciudad de México y en Monterrey dicen que quieren, pero también depende de voluntades políticas, entonces es un poco complicado. Pero bueno, hacia allá va el sistema de vigilancia y que sí se ha utilizado en otros países. Eso es para poder, digamos, informar a la gente que en realidad el número de casos aumenta. En estricto, y no sé si se entiende esto que voy a decir, con que nosotros vigiláramos bien la exposición en términos preventivos, sería más que suficiente. Pero la gente quiere tener evidencia de qué pasa con los eventos, ¿no? Entonces, en las primeras análisis que hemos hecho se ve muy buena correlación entre estas infecciones respiratorias y las partículas PM2.5, mucho mejor que con ozono, ¿no? Pero hasta ahí vamos. Entonces, la propuesta es desarrollar bien este sistema que tiene la Ciudad de México 15 meses, evaluarlo, ajustarlo y reproducirlo. Sin decir que eso necesitaría también de la vigilancia de otras cosas, que en general es lo que hace los programas de gestión ambiental, ¿no? O sea, vigilar como la otra parte que tiene que ver con número de vehículos, emisiones en las industrias, y que se incorpora como a esta cadenita de fuerzas motrices, ¿no? Que al final se repercute en el final de la cadena en un incremento de casos, pero que es, digamos, lo divertido de esto, porque entonces ahí mete el tema de la salud en el centro de la gestión de calidad del aire. Pero, y por ejemplo, doctor, ahí tenemos de un año, ¿no? De las evidencias diarias, pero tomando en cuenta una serie de tiempo epidemiológica, ¿un año es suficiente para hacer esta? Bueno, no, pero sí en la serie de tiempo sí muestra, por ejemplo, el patrón temporal y las variaciones, sí se ve como cuando aumentan las partículas en enero y diciembre, el incremento de enfermedades respiratorias es mayor. Lo digo en el sentido de que eso se use como una lógica para convencer de que tenemos que... Ahora, al final esto tiene que ser no solamente el análisis retrospectivo, sino que realmente ya se empiece a utilizar prospectivamente. Esa es la finalidad del sistema de vigilancia. ¿Alguien más? Yo nada más comentaba que
Hace unos meses justamente también el sector salud a nivel federal dijo que tenía datos de vigilancia epidemiológica y se estaban correlacionando y daban unos datos y están utilizando datos semanales, ¿no? Entonces yo creo que ahí o sea, en términos de contaminación atmosférica e impactos en la salud, pues todavía teníamos algunas dudas si se podía hacer eso y sobre todo no solamente por la periodicidad, sino por los padecimientos que estaban observando. Entonces creo que ahí, y a lo mejor me estoy adelantando en la siguiente pregunta, pero es la parte de la necesidad urgente de esta vinculación. Y un poco mi comentario iba para reiterar eso mismo. Hace años cuando empezamos a pensar en esto, el gobierno federal inmediatamente respondió y dijo, bueno, es que la vigilancia epidemiológica está definida en semanas y eso está definido en la ley. Entonces hay que meter al diálogo a los legisladores como para que entiendan la necesidad de que hay que modificar lo que está escrito en la ley, de otra manera no vamos a poder. Y otra vez eso está encaminado a efectos agudos, ¿no? Habría que pensar si esto se valida en padecimientos crónicos, si de veras se quiere cambiar, pero me parece que es muy buen inicio. Gracias, doctor. Si ponemos ahora sí la última pregunta, porque vamos muy bien y tal vez vamos a tener oportunidad de, si hay preguntas por parte de la audiencia. Si me pones la última, ¿no? Bien, pues esta, la siguiente. Gracias. No, es que creo que está mal. Bueno, la número 4 es acerca de la vinculación y es vinculación entre diseñadores, implementadores, evaluadores de políticas públicas e investigadores científicos en salud ambiental. ¿Qué hemos avanzado y cómo mejorar la interacción para prevenir los efectos a la salud? Y bueno, como un caso específico, porque algunos de los que estamos aquí en esta mesa somos miembros del comité, y la doctora, algunos también de la audiencia, del Comité Científico Técnico de la Contaminación Atmosférica de la Ciudad de México. Se hace este foro, digamos, de vinculación entre la parte técnica, la parte científica, los tomadores de decisiones, y sí ha sido o será, ojalá, un caso de éxito para que efectivamente se aterrice en un avance en lo que conocemos de nuestra situación en esta ciudad y para tomar una mejor decisión. Aquí voy a empezar porque yo soy el que ha estado más a la distancia de esto y a lo mejor voy a decir barbaridades y voy a hablar no de la prehistoria, pero de lo que me tocó vivir. Entonces yo creo que estamos viendo una transición. Mucho de lo que se ha logrado en mejorar las cuestiones de la contaminación en la ciudad fue fuertemente movido por la población académica. Fueron los que movieron la información, los que rompieron los bloqueos del gobierno por hacer pública la información de la red de monitoreo, ni siquiera a eso se tenía acceso. Pero ahora creo que estamos en otro momento y habrá que trabajar en conjunto, porque ya del otro lado de la ecuación hay gente que está interesada en el problema genuinamente, en donde debe de haber preguntas científicas y que requieren que se vincule con la población académica para responderlas. En la sesión antes de comer tocamos un poquito este tema, ¿no? De si los del gobierno no quieren oír a los investigadores. Yo no se preguntaría por qué lo tienen que oír si no tienen una pregunta. Y la otra es, a nosotros no nos oyen a pesar de que estamos publicando en Science. Y de veras ese es el foro donde un político me va a escuchar. Entonces creo que estamos en una transición donde el acercarse y trabajar en forma conjunta es necesario. Hay necesidad de información y hay generación de información. La cosa es cómo juntarnos. Y ahí mi último comentario es, voy a estar un poco en desacuerdo con lo que se dijo en la mañana. Yo creo que necesitamos gestores y traductores de información. Dejarle al investigador hacer la traducción es muy difícil. Sacarnos de nuestro lenguaje, que además es muy preciso y muy conceptual. En la mañana la doctora nos hizo ver de todas las lenguas que uno tiene que aprender cuando se trabaja en equipos interdisciplinarios. Entonces,
Y creo que esa parte en cuanto a la formación de recursos humanos en nuestros países no lo tenemos. No tenemos traductores de información o traductores del conocimiento, gestores de la traducción del conocimiento, y yo creo que eso es algo muy, muy importante. Gracias. Pues yo aceptaría la provocación del caso de que hablemos del caso de esta vinculación del Comité Técnico Científico de la Contaminación Atmosférica, ¿no? Surgió a partir de toda esta crisis, y yo sigo poniendo crisis entre comillas, ¿no? Que en efecto tuvimos un episodio de alta concentración horaria de ozono, nada normal en la época y nada diferente a lo que había pasado en los años pasados, simplemente que con haber cambiado